Qué bueno, hermanos, haber podido compartir este tiempo de alabanza, todos juntos, en especial recordando la necesidad de ser limpiados cada día. Como hijos e hijas de Dios necesitamos siempre pasar por ese proceso que solo el Espíritu puede hacer a través de su palabra. Así que, hermanos, ahora vamos a disponer nuestros corazones después del tiempo de alabar a Dios y vamos a abrir nuestras Biblias. Abramos nuestras Biblias en Ezequiel, capítulo 16. El profeta Ezequiel, capítulo 16. Desde el versículo 13 hasta el versículo 21. Dice así: Así fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido era de lino fino, seda y bordado. Comiste flor de harina de trigo, miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, prosperaste hasta llegar a reinar. Y salió tu renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque era perfecta a causa de mi hermosura que yo puse sobre ti, dice Jehová el Señor. Pero confiaste en tu hermosura y te prostituiste a causa de tu renombre, y derramaste tus fornicaciones a cuantos pasaron, suyas eran. Y tomaste de tus vestidos y te hiciste diversos lugares altos y fornicaste sobre ellos. Cosa semejante nunca había sucedido ni sucederá más. Tomaste asimismo tus hermosas alhajas de oro y de plata con que yo te había dado, y te hiciste imágenes de hombre y fornicaste con ellas. Y tomaste tus vestidos de diversos colores y las cubriste. Y mi aceite y mi incienso pusiste delante de ellas. Mi pan también que yo te había dado, la flor de la harina, el aceite y la miel con que yo te mantuve, pusiste delante de ellas para olor agradable. Y fue así, dice Jehová el Señor. Además de esto, tomaste tus hijos y tus hijas que habían dado a luz para mí, y los sacrificaste a ellas para que fuesen consumidos. ¿Eran poca cosa tus fornicaciones para que degollases también a mis hijos y los ofrecieras a aquellas imágenes como ofrenda que el fuego consumía? Vamos, hermanos, a orar y que el Señor nos esté hablando en este tiempo. Padre bendito, Señor, queremos darte gracias por la oportunidad de poder entrar en tu presencia. Y ahora, Señor, queremos entender tu palabra y seguir descubriendo aquellas cosas que tienes reservada para nosotros. Pon en nosotros también un corazón dispuesto a escuchar, a aplicar a nuestras vidas y a obedecer. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Estamos siguiendo la serie Perdónanos y sana nuestra tierra, y hoy estamos terminando con el último tema. Estamos reflexionando sobre lo que pasa en nuestro país porque, además de que estamos sufriendo los embates de la pandemia, debemos observar los males que afectan a nuestra sociedad desde hace mucho tiempo. Hemos estado utilizando este versículo como verso lema en 2 de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tenemos que pedir perdón al Señor por los pecados de nuestra tierra, de nuestra nación. Estamos sufriendo las consecuencias de los pecados de nuestro país. El cuarto de los pecados que vamos a tratar es el pecado de la sensualidad en nuestra sociedad. Para eso queremos ver algunos significados de lo que es sensualidad. Dice en el diccionario, modo de ser o de presentarse una cosa o una persona que suscita o invita al placer. Otro significado es tendencia al placer, propensión excesiva a los placeres de los sentidos. En tercer lugar, cualidad de lo que tiene relación con las sensaciones, en especial con las que producen excitación sexual. Dios, en este pasaje que hemos leído, acusaba a Israel de ser un pueblo arrastrado por su desatada sensualidad, hablando simbólicamente de su idolatría, siendo infiel a Dios con otros dioses. El profeta Ezequiel describe la historia de Israel y explica así por qué debía sufrir por las consecuencias de su pecado. Habla simbólicamente de su pueblo como una niña recién nacida. Es hija de un matrimonio de dos razas distintas y por consiguiente considerada de baja estirpe. Como era común en naciones paganas,
especialmente en el caso de las niñas, se les abandonaba en el desierto para dejarlas morir. En Ezequiel 16, versículo 4 dice: el día que naciste no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con aguas para limpiarte, ni salada con sal, ni fuiste envuelta con fajas. La frase no fuiste salada con sal se refiere a una costumbre practicada en Oriente de frotar a los recién nacidos con sal en señal de dedicación a Dios. Pero dice la palabra que el Señor la vio y tuvo compasión de ella. Cuando se convirtió en una hermosa joven, Él se casó con ella, haciendo referencia al pacto de Dios con Israel. Después de su matrimonio, alcanzó la gloria mayor en su etapa de mayor belleza, en referencia a la gloria de Israel durante los reinados de David y Salomón. Pero después que fue derramado sobre ella todo ese amor y de su crecimiento en belleza y posición, olvidó a aquel que le había rescatado en su tierna infancia. La naturaleza esencial del pecado como colocación del yo en lugar de Dios se nota claramente en su palabra. Y salió, dice, tu renombre a causa de tu hermosura. Confiaste en tu hermosura. A raíz de esto, dice que Israel se entregó a la prostitución. En otras palabras, a la idolatría. Y se hizo imágenes de las alhajas de oro y de plata que Dios le había dado. Se tornó peor aún que una prostituta profesional que se gana la vida vendiendo su cuerpo. Israel no tenía razón para adorar a los ídolos después de todo lo que Dios había dado de sí mismo. Su locura llegó a tal punto que comenzó a imitar prácticas paganas, como el sacrificio de niños y levantar altares a otros dioses en lugares elevados. Había adoptado de sus vecinos paganos cualquier culto que atrajera su atención. Había adquirido costumbres de Egipto, de los asirios, de Canaán. Todo eso va describiendo Ezequiel. Debido a todas estas abominaciones, Israel tuvo que sufrir las consecuencias. Fue llevada cautiva por los asirios y luego por Babilonia y los persas. Entonces este pasaje nos expone la estrecha relación entre la sensualidad y la idolatría. La sensualidad nos lleva a instalar en el trono de nuestro corazón a otros dioses, usurpando el santo lugar del Espíritu de Dios. Por eso vamos a ver la influencia de la sensualidad en la vida de nuestro país y en el corazón del hombre. Por eso el primer punto que trataremos es la sensualidad disfrazada de tradición. En Éxodo 32, 4, 6 vemos una escena conocida. Dice que Aarón tomó de las manos de ellos el oro que le entregaron y les dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para Jehová. Al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Se puede decir que Israel tuvo su propio carnaval, aprovechando que Moisés estaba recibiendo las tablas de la ley de parte de Dios. Esto provocó la muerte de 3,000 hombres por no respetar la santidad de la presencia de Dios. Y justamente queremos hablar un poco, hablando de la sensualidad, sobre lo que es el carnaval. El carnaval, este término viene del latín carnem levare, que significa abandonar la carne. Este carnaval es una celebración que tiene lugar inmediatamente antes de la Cuaresma cristiana, que se inicia con el miércoles de ceniza. Tradicionalmente comienza un jueves y acaba el martes siguiente. A pesar de las diferencias que su celebración presenta en el mundo, su característica común es la de ser un periodo de permisividad y descontrol. En sus inicios, probablemente con un cierto sentido de pudor propio de la religión, el carnaval era un desfile en donde los participantes vestían disfraces y usaban máscaras. Sin embargo, esta costumbre se fue transformando la celebración hasta su forma actual. Y esta práctica del carnaval se da tanto en Europa como también en Latinoamérica. Según algunos historiadores, los orígenes de esta festividad se remontan a la época sumeria y al Egipto antiguo, más de 5,000 años atrás,
con celebraciones muy parecidas a la época del Imperio Romano, desde donde se expandió la costumbre por Europa y después llevado a América por los navegantes españoles y portugueses a partir del siglo XIV. El Carnaval de Santa Cruz es considerado la fiesta grande de los cruceños y su popularidad se mantiene inalterable en todo el oriente de Bolivia, caracterizándose por fiestas que al son de bandas de música, tambores y copleros organizan las diferentes comparsas con el apoyo de los municipios y la participación de la mayoría de los pobladores. En Santa Cruz de la Sierra es donde presenta mayor complejidad. Está constituido por fiestas carnavaleras, el correo del carnaval, la coronación de la reina, las 11 noches de mascaritas, las coronaciones de la reina infantil y la reina de antaño, los corsos infantil y de las ciudadelas, el corso del carnaval, que es el principal, los 3 días de mojazón, el miércoles de ceniza y el entierro del carnaval. Ahora, después de este resumen queremos señalar algunas cosas con respecto al carnaval. El carnaval tiene un señor, es el dios Momo o el rey Momo. En la sierra peruana le llaman el ño carnavalón. En la antigua Roma se rendía culto a un dios llamado Momo, que según la leyenda era el dios de las chanzas y de las burlas, hijo del sueño y la noche. Era, en fin, el dios de la locura, que con chistes y agudezas y con mímica grotesca divertía a las 1000 maravillas a los excelsos dioses del Olimpo, registra un narrador. Aquí en Bolivia se conoce como el personaje El Pepino. Sobre el Pepino encontramos esta referencia. Dice así: como personaje asume culpas relacionadas con la promiscuidad en carnavales, al creerse progenitor de niños. Conocida es la frase: el Pepino tiene la culpa, de él es la guagua, en referencia al hijo. No es casual que los pepinos persigan chicas con el chorizo en la mano, puesto que en ese corto tiempo del carnaval se libera de todas las ataduras morales y religiosas. Es el portador de la sexualidad porque lleva el chorizo en la mano como símbolo de falo, por tanto, es la representación simbólica de la fertilidad, dicen unos sociólogos. Ahora, otro detalle interesante es que el carnaval, ¿no?, le precede la cuaresma católica. La Iglesia Católica trató de frenar esta tradición del carnaval, pero no tuvo éxito. Entonces, lo que hicieron fue incorporar los carnavales al calendario cristiano y se concibe como un periodo de excesos permitidos antes de la rigurosa cuarentena, en donde deben limpiar sus culpas. Ahora, otro aspecto es que la mujer es un elemento fundamental en el Carnaval de Santa Cruz. Es impresionante todo el ambiente que rodea a la reina del Carnaval de Santa Cruz. Es más importante que ser representante de Bolivia para Miss Universo. Cada ciudadela, cada distrito del departamento no solo celebra, sino que también elige su propia reina. Y la mejor forma de mantener la tradición era elegir también a la reina infantil, y así les van inculcando desde niñas el deseo de ser reinas del carnaval. Se percibe que la máxima aspiración de la mujer en Santa Cruz es ser la reina del carnaval. Esta es una visión machista aceptada en nuestra sociedad, porque al final, ¿quiénes son los que eligen a la reina? Los varones de las comparsas. Pero otro aspecto también del carnaval son las fiestas descontroladas. Y esto lo leíamos en un registro de un carnaval pasado. Dice que un video que se grabaron en celular muestra a una joven semidesnuda bailando sobre un escenario frente a cientos de comadres en un campo, mientras es tocada por un stripper. La involucrada, al parecer, bajo el consumo del alcohol, fue blanco de diversas críticas que la llevaron a cerrar y crear una nueva cuenta en Facebook. Menos viralizada, pero igualmente sorprendente, fue una foto aparentemente de una fiesta precarnavalera cerca de la ciudad en la que 3 amigas posan y a la derecha se aprecia una pareja en aprestos sexuales y con las prendas íntimas a media pierna. Eso es simplemente una pequeña muestra de las fiestas descontroladas que suelen ocurrir durante el carnaval. Otro aspecto del carnaval que quiero señalar son los hijos del carnaval. 2 sociólogos hablan sobre las libertades que se toman las personas en estas fiestas. Coinciden en afirmar que la violencia y los embarazos no deseados son productos del desenfreno. Mujeres y niños son las víctimas, hijos del pepino,
era hace algún tiempo la expresión para identificar a los hijos concebidos por madres solteras, principalmente en tiempos de carnaval. Datos estadísticos del Ministerio de Salud confirman un comentario popular en tiempos de carnaval. 9 meses después de las fiestas, el porcentaje de partos se incrementa notablemente y también los abortos. Pero además tenemos que señalar los crímenes y excesos. Este 2020 hubo durante el carnaval 20 muertos y 590 delitos. Sobre hechos de tránsito se registraron 88 colisiones de autos, 68 choques, 51 atropellos y 16 casos de conducción peligrosa, 19 vuelcos, 6 embarrancamientos y otros casos 46, haciendo un total de 285 intervenciones de la policía. ¿Por qué señalo todo esto, hermano? Veamos lo que dice Romanos capítulo 7, versículo 5. Dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y es que cuando nosotros vivimos conforme a este mundo, conforme al pecado de este mundo, nos dejamos llevar por las costumbres de este mundo, entonces al final todo nuestro ser termina atrapado e involucrado en nuestra mente y afecta nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Y debemos entender que al final todo esto lleva a confirmar la muerte eterna. La tendencia del ser humano es el exceso y el desenfreno. Todo lo transforma en una oportunidad para desatar sus bajos instintos, combinados de altas dosis de alcohol y drogas, fiestas y bailes con varias horas de duración, y en donde las máscaras y las caras pintadas te permiten ocultar tu identidad y así dar rienda suelta a tus pasiones descontroladas. La tradición, y por eso afirmamos esto, la tradición no puede ser una excusa para pecar. La religión no puede hacerse de la vista gorda y generar un consuelo para calmar conciencias con un tiempo de expiación de culpas y pecados. Y es que este es un círculo vicioso que se repite cada año. Porque todos sabemos perfectamente lo que pasa en las fiestas carnavaleras y precarnavaleras. Porque cada vez que pasan los años, el tiempo de celebración se va extendiendo más y más. De haber sido solo unos 3 días, 4 días, se convirtieron en semanas y se convirtió en un mes, ¿no? Y de la fiesta carnavalera se amplió a la precarnavalera. Así es, porque están buscando cualquier excusa para seguir prolongando la celebración. Ahora, ¿quiénes son las víctimas principales de este desenfreno? Las mujeres y los niños. Y esa es una realidad. Porque entre los crímenes que mencionabas que se dan hay muchos abusos sexuales, violaciones, agresiones físicas contra mujeres. Y los niños son el resultado. Al final vemos muchos casos de mujeres que lamentablemente terminan embarazadas y muchas veces ni siquiera de su pareja. En segundo lugar, debemos entender que la sensualidad desfigura nuestra relación con Dios y los demás. En Efesios 4, versículos 17 al 19 dice esto, pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. En esta descripción tan cruda vamos notando que la sensualidad es parte de la tendencia pecaminosa del ser humano que contamina y distorsiona su visión de Dios, de sí mismo y de su prójimo. La Biblia llama a la sensualidad también concupiscencia o lascivia, que es el apetito y el deseo de bienes materiales o placeres sexuales. Por eso advierte 1 Tesalonicenses 4:5 que no esté involucrado en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a Dios. Porque cuando está uno atrapado bajo el control de sus deseos más profundos, de ese deseo sexual, uno comienza a perder el control. Ahora, queremos señalar sobre la sensualidad en primer lugar, conforme a lo que dice la palabra, que la sensualidad es idolatría. Colosenses capítulo 3, versículos 5 al 6 dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros,
fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La sensualidad es idolatría. Impone nuevos dioses reinando en nuestro corazón, como por ejemplo el sexo, el desenfreno, la violencia, etc. Todo ídolo, conforme a lo que dice la palabra, esconde detrás un espíritu inmundo o demonio. Dice Deuteronomio capítulo 32, versículos 16-17. Le despertaron a celos con los dioses ajenos, lo provocaron a ira con abominaciones, sacrificaron a los demonios y no a Dios, a dioses que no habían conocido. El rey Momo es la máscara que esconde a un espíritu demoníaco que sustenta el carnaval. Estamos hablando del mundo espiritual, obviamente, ¿no? No estamos hablando de la persona que se disfraza como el rey Momo. Estamos hablando del mundo espiritual. Y detrás de la realidad del carnaval hay un Dios, hay un espíritu inmundo que toma control y que se regodea y actúa libremente durante ese tiempo. Y se llama el rey Momo. Ahora, otra verdad que señala la palabra: la sensualidad distorsiona la relación hombre y mujer. Romanos capítulo 1, versículo 26-27 dice: por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Dios, en su diseño original, nos diseñó para desarrollar relaciones sanas con el sexo opuesto, pero el descontrol y el desenfreno han llevado a los seres humanos a cometer todo tipo de prácticas aberrantes. El sexo libre, bajo la influencia de las drogas y en espacios que brindan anonimato y que son permisivos, es pan de cada día, y esto no solo alcanza a adultos, sino también a jóvenes y a adolescentes. Lo que está pasando en Estados Unidos ahora, ¿no? Que ya se han vuelto famosas las fiestas coronavirus, ¿no? Se invitan a los jóvenes a pasar una noche de desenfreno y a contagiarse unos a otros, porque dice que es mejor que te contagie para que ya no tengas que tener temor a la enfermedad, ¿no? O como, por ejemplo, cuando se ha descubierto que varios futbolistas famosos, adinerados en Europa, estaban organizando fiestas a escondidas, llevando mujeres de dudosa reputación a sus departamentos y haciendo grandes fiestas. ¿Por qué? Porque el desenfreno, porque sus impulsos, ¿no?, sexuales, sus pasiones mandan sobre ellos. ¿Por qué crees que los artistas de Hollywood y famosas estrellas de la música defienden los derechos de los grupos LGTB? Porque ellos hace mucho tiempo practican el sexo libre y sin control. Y es un secreto a voces, ¿no? De tal manera que ha habido relaciones homosexuales, lesbianismo, pedofilia, etc. Y por eso varios ahora prefieren llamarse poliamorosos, ¿no? En otras palabras, obtengo placer con lo que se me da la gana, ¿no? A veces quiero hacerlo con una mujer, a veces lo quiero hacer con un hombre, con 2 hombres, con 4 mujeres, ¿no? Conmigo sola, todo vale, ¿no? Bueno, en el fondo es eso. Yo quiero hacer lo que se me da la gana. Quiero dejarme llevar por mis pasiones y deseos. Esa es la realidad, ¿no? La realidad de todos estos movimientos pro-homosexuales, ¿no? Es dar vía libre a los deseos de las personas y que nadie hable mal ni critique, porque es aceptado. Como siguiente punto, la sensualidad no se esclaviza y humilla. Tito capítulo 3, versículo 3 dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos. Estas pasiones sin control destruyen el sano concepto que debemos tener de nosotros mismos. Porque al no valorarnos a nosotros mismos, estamos dispuestos a permitir que pase miles de cosas con nosotros. Y también no valoramos a nuestro prójimo. El hombre se vuelve el abusador e infiel, incapaz de respetar un compromiso y trata a la mujer como objeto y utiliza otras mujeres para satisfacer sus deseos.
La mujer quiere pagar al hombre con la misma moneda y termina aceptando que quiere ser una chica mala, quiere ser una chica liberal, promiscua, ¿no? Se valora a la persona ahora por su cuerpo o por su capacidad de brindar placer. Eso es lo que se está vendiendo por las redes, por la televisión, en las películas. Eso es lo que estamos viendo día a día. Satanás quiere que nosotros nos esclavicemos a esto, que nos volvamos dependientes de esto, y que nos dejemos dominar por la sensualidad que el mundo exuda todo el tiempo. Pero en último lugar, la sensualidad daña a las familias y desprotege a los niños. Primera de Juan capítulo 5, versículo 17, toda injusticia es pecado. Y es que es penosa la situación de las familias en nuestro país. La sensualidad ha generado la existencia de padres con varias familias, madres solteras, embarazos de adolescentes, mujeres con hijos de diferentes hombres, hijos abandonados o criados por algún familiar o por las abuelas, además de la violencia familiar y los feminicidios. Esto provoca que las historias se repitan. Y esto es injusto, esto es injusticia y es pecado. Y esto pasa ante nuestros ojos. Probablemente ha pasado o está pasando en nuestra familia. ¿Qué debemos hacer, hermano? El Señor es bien claro en su palabra. Dice Santiago 4:4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Hermano, hermana, cuando hablamos de amistad con el mundo, el Señor se refiere a consentir con la injusticia, guardar un silencio cómplice frente a lo que está pasando. Si tú eres un hijo o una hija de Dios, no puedes seguir aceptando esta injusticia. Tenemos que pedir perdón al Señor por nosotros y por nuestro país, para que esto no siga pasando, para que el Señor libere a nuestra familia de esta opresión de la sensualidad en medio de nuestra sociedad. Por eso, hermanos, es tiempo realmente de autoexaminarnos y entender lo que la palabra nos quiere decir. Gálatas 5:19 al 23 dice, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Pero más adelante dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Dios nos está dando las dos opciones. ¿Tú quieres seguir viviendo bajo el dominio de la carne y manifestar esas obras de la carne? ¿Dejarte llevar por la sensualidad? ¿O quieres dejar que el Espíritu tome control de ti y dé su fruto, el fruto del Espíritu, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia y la benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio en ti? ¿Qué es lo que tú quieres? Si tú participaste de esto, te dejaste llevar por la sensualidad y las obras de la carne en algún momento de tu vida, Dios te perdonó en el momento que aceptaste a Jesús como tu Salvador y Señor. Su Espíritu habita en ti y está transformando tu ser conforme a la voluntad de Dios, para que hagas la voluntad de Dios. Pero tomemos en cuenta también lo que dice más adelante, pero los que son de Cristo, en Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Por eso, como creyente, yo debo hacer morir esas viejas pasiones, haciéndolas morir de hambre, no alimentándolas, no participando de esas costumbres, aprendiendo a tomar distancia sobre estas costumbres. Ojo, no estoy diciendo que te alejes de tus familiares, de tus amistades. Hablo de no participar de estas cosas, de marcar una línea, porque eso nos afecta. Y decir las cosas como son. Dejar de seguir maquillando, disfrazando la verdad. Porque la verdad es que en medio del carnaval pasan tantas cosas vergonzosas e inaceptables de las cuales muchos no quieren hablar, pero ocurren. Tito capítulo 3 versículos 4 y 5 dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó,
no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, hemos sido salvos gracias a la obra del Señor, y el Señor comenzó un proceso de regeneración, y ese proceso de regeneración y renovación por el Espíritu es un proceso de lavamiento que se inició desde el momento en que tú y yo aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Dios quiere seguir lavándonos cada día por medio de su Espíritu Santo y su palabra. Por eso, hermanos, debemos clamar a Dios por nosotros, pero clamemos para que Dios perdone a nuestro país y nos libre y nos sane de la sensualidad. Que el Señor nos libre de la sensualidad. ¿Qué te parece si cerramos nuestros ojos? Vamos a orar. Padre bendito, Señor, tal vez mientras compartíamos este mensaje pasaban escenas de nuestra vida por nuestra mente, de cosas que en el pasado hemos hecho o de cosas que aún consentimos, Señor, en medio de nuestra familia, en medio de nuestra vida. Y queremos pedirte perdón, Señor, y queremos pedirte libertad de toda opresión del enemigo a través de la sensualidad que está flotando en el ambiente. Y que nos des libertad y liberes a nuestro pueblo también, Señor. Que limpies a Bolivia y sanes a Bolivia de la sensualidad que ha causado tanto daño, que ha destruido tantas familias, que ha generado que haya tantos niños desamparados, mujeres que han sufrido injusticia, Señor. Te pedimos, Padre, que tú obres y actúes en tu poder y amor y traigas renovación a nuestras vidas y traigas salvación a cada boliviano y boliviana. Te lo pedimos, Padre Celestial, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermano, hermana, que el Señor nos permita seguir evaluando y reflexionando estas verdades. Ya a partir del próximo domingo estaremos con una nueva serie, pero antes de cerrar este tiempo queremos simplemente recordarles que hoy, terminando esta reunión, tenemos nuestra Santa Cena y ayuno y oración, y que lo vamos a hacer en una sesión de Zoom al terminar esta reunión. Y también queremos mencionar que no va a haber el programa para niños hasta el otro domingo. ¿Está bien? Entonces, separemos nuestro tiempo, organicémonos, también continuamos con los devocionales en la mañana, también con el estudio de la escuela de oración los días miércoles, y damos gracias a Dios por la reunión de matrimonios. Se vio una buena participación, si más no me equivoco, más o menos unos 11, 12 parejas más o menos que han estado presentes, y ha sido muy bueno. Y en 2 semanas debemos volver a tener una segunda reunión de matrimonios vía Zoom, y que el Señor nos esté guiando, hermano, porque eso es parte de la manera en que nos fortalecemos y nos apoyamos unos a otros. Damos gracias a Dios también por la salud y la vida de nuestro hermano James, de nuestra hermana Fanny. Dios les está guardando y seguimos orando por ellos. Y muy bien, hermanos, que Dios les esté bendiciendo. Y vamos a terminar este tiempo alabando al Señor, y terminando la alabanza, inmediatamente entramos a la sala a las 11. Va a ser la sala de Zoom para poder participar de la Santa Cena y del ayuno. Ya no se olviden que para la Santa Cena necesitamos unos vasitos con agua, los que van en función a los que van a participar de la Santa Cena, y también unos pedacitos de pan, o si no, unos pedacitos de galletas para que puedan participar. Amén, hermanos. Entonces, que Dios les bendiga, y cerramos este tiempo alabando al Señor.